Bien, habíamos quedado aquí en las cuádricas directrices de deformaciones, ¿verdad? Que es, habíamos dicho, exactamente igual que el caso de las cuádricas indicatrices. ¿Alguna pregunta, por favor? Sigamos. Representación gráfica del estado de deformación, círculos de Moore. Es exactamente igual que el caso de tensiones. Y vamos a tener la norma al cuadrado de la deformación, epsilon cuadrado, es igual a la componente normal al cuadrado, epsilon n, más la componente tangencial al cuadrado, un cuarto de gamma n cuadrado, y eso es igual a epsilon 1 al cuadrado alfa cuadrado más epsilon 2 al cuadrado beta cuadrado más epsilon 3 al cuadrado gamma cuadrado. La componente normal, epsilon n, es igual a epsilon punto u, o lo que es lo mismo, la traspuesta de epsilon por u. Y eso es igual a epsilon 1 alfa cuadrado más epsilon 2 beta cuadrado más epsilon 3 gamma cuadrado. Y finalmente la norma al cuadrado del vector unitario dirección. Alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado igual 1. Haciendo alfa constante y por la condición de compatibilidad de Rosset-Frobenius vamos a tener esto. Epsilon n al cuadrado más un cuarto de gamma n cuadrado menos epsilon 1 al cuadrado alfa cuadrado, epsilon 2 al cuadrado, epsilon 3 al cuadrado. Epsilon n menos epsilon 1 alfa cuadrado, epsilon 2, epsilon 3, 1 menos alfa cuadrado, 1, 1. El determinante de todo eso igual a 0. Si nosotros resolvemos ese determinante, hacemos un poco de álgebra, igual que en el caso de tensiones, ¿qué vamos a obtener? C1 minúsculo, epsilon n al cuadrado, más un cuarto de gamma n al cuadrado menos epsilon 2 más epsilon 3 por epsilon n, más epsilon 2 por epsilon 3 menos alfa cuadrado epsilon 1 menos epsilon 2 por epsilon 1 menos epsilon 3 igual a 0. Esta es la familia de circunferencias con centro C en epsilon 2 más epsilon 3 dividido entre 2, 0. Y analizamos el factor alfa cuadrado epsilon 1 menos epsilon 2 por epsilon 1 menos epsilon 3 y veamos qué sale. Alfa cuadrado siempre va a ser positivo. Epsilon 1 menos epsilon 2 es positivo porque epsilon 1 es el más grande. Epsilon 1 menos epsilon 2 nuevamente es positivo porque epsilon 1 es la deformación de mayor tamaño. Por lo tanto, toda esa expresión es positiva.
Si hacemos alfa 0, entonces vamos a encontrar la ecuación de una sola circunferencia, C1 mayúsculo. Epsilon n al cuadrado más un cuarto de gamma n al cuadrado menos epsilon 2 más epsilon 3 por epsilon n más epsilon 2 por epsilon 3 igual 0. Es la ecuación de la circunferencia con centro C mayúscula en epsilon 2 más epsilon 3 medios 0. Si hacemos beta constante ahora y por la condición de compatibilidad de Rosset-Frobenius, tenemos un determinante similar al anterior, ¿verdad? Y similar al de tensiones. ¿Verdad? ¿Y qué vamos a tener resolviendo ese determinante? C sub 2 minúscula epsilon n cuadrado más un cuarto de gamma n cuadrado menos epsilon 1 más epsilon 3 por epsilon n más epsilon 1 epsilon 3 menos beta cuadrado epsilon 2 menos epsilon 3 por epsilon 2 menos epsilon 1 igual 0. Esa C sub 2 es la ecuación de una familia de circunferencias con centro en epsilon 1 más epsilon 3 medios 0. Si analizamos el factor beta cuadrado epsilon 2 menos epsilon 3 por epsilon 2 menos epsilon 1, a ver qué da. Beta cuadrado siempre va a ser positivo. Epsilon 2 menos epsilon 3 es positivo, porque epsilon 2 es más grande que epsilon 3. Por epsilon 2 menos epsilon 1, esto es negativo. Por lo tanto, toda esta expresión será menor o igual a 0. Si beta hacemos 0, vamos a tener la ecuación de una circunferencia con centro en epsilon 1 más epsilon 3 medios 0. ¿Cuál es esa circunferencia? Es epsilon n cuadrado más un cuarto de gamma n al cuadrado menos epsilon 1 más epsilon 3 por epsilon n más epsilon 1 por epsilon 3 igual a 0. Lo propio si hacemos gamma constante y por Rosset-Frobenius tenemos ese determinante. Nuestra ecuación C sub 3 será epsilon
n al cuadrado más gamma más un cuarto de gamma n al cuadrado menos epsilon 1 más epsilon 2 por epsilon n más epsilon 1 por epsilon 2 menos gamma cuadrado por epsilon 3 menos epsilon 2 por epsilon 3 menos epsilon 1 igual a 0. Entonces tenemos una familia de circunferencias con centro en epsilon 1 más epsilon 2 medios 0. Analizamos el factor gamma cuadrado epsilon 3 menos epsilon 2 por epsilon 3 menos epsilon 1. Gamma cuadrado va a ser siempre positivo. Epsilon 3 menos epsilon 2 es negativo porque epsilon 3 es menor que epsilon 2. Por epsilon 3 menos epsilon 1, esto también es negativo porque epsilon 3 es el más pequeño. Entonces, toda esta expresión es positiva. Positiva. Si gamma igual a 0, entonces vamos a obtener la circunferencia C3 mayúscula, epsilon n al cuadrado más un cuarto de gamma n cuadrado menos epsilon 1 más epsilon 2 por epsilon n más epsilon 1 por epsilon 2 igual a 0. Es una circunferencia con centro C en epsilon 1 más epsilon 2 medios, 0. Y aquí tienen la gráfica de los tres círculos de Moore de deformación. ¿Alguna pregunta, por favor? Sigamos. Deformación volumétrica o cambio de volumen unitario o invariante lineal o deformación cúbica unitaria. Invariante lineal o deformación cúbica unitaria. Bien, nosotros vamos a tener un cubito de dimensiones de x, de y y de z. Su volumen diferencial va a ser dB igual a dx, de y, de z. Una vez que ha sido sometido nuestro sólido elástico a un sistema de cargas, una acción de fuerzas, el volumen ha de cambiar. Vamos a suponer que crece. Entonces vamos a tener dB'. Y dB' va a ser el resultado del producto de dx' por dy' por dz'. ¿De acuerdo? Entonces las deformaciones principales unitarias han de ser epsilon 1 igual a dx' menos dx sobre dx. Epsilon 2 dy' menos dy sobre dy. Epsilon 3 dz' menos dz sobre dz. Por lo tanto, dx' será igual a 1 más epsilon 1 dx.
dy' va a ser igual a 1 más epsilon 2 dy. Y dz' va a ser igual a 1 más epsilon 3 dz. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la deformación volumétrica o invariante lineal o deformación cúbica unitaria va a ser igual a E igual a delta dB sobre dB. Eso es dB' menos dB sobre dB. Si reemplazamos en esta expresión 467 lo que es dB' y dB, vamos a tener esto. Epsilon, digo, 1 más epsilon 1 por 1 más epsilon 2 por 1 más epsilon 3 dx, dy, dz, ¿verdad? Menos dx, dy, dz sobre dx, dy, dz. Podemos simplificar dx, dy, dz y vamos a tener E igual a 1 más epsilon 1 por 1 más epsilon 2 por 1 más epsilon 3 menos 1. Del producto de triple que tenemos ahí vamos a obtener un 1. Con el menos 1 se va. Y vamos a obtener también esto. Epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 3 más epsilon 1 por epsilon 2 más epsilon 1 por epsilon 3 más epsilon 1 por epsilon 2 por epsilon 3. Nosotros sabemos que estas deformaciones son pequeñas, tienden a cero, son muy pequeñitas. Entonces, el producto de ellas, epsilon 1 por epsilon 2, es más pequeño todavía. Es más próximo a cero. Epsilon 2 o epsilon 1 por epsilon 3 también. Y peor, epsilon 1 por epsilon 2 por epsilon 3. Entonces, todo eso podemos despreciar y finalmente nos queda que el invariante lineal o dilatación cúbica unitaria o deformación volumétrica E es igual a epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Si nosotros decimos el epsilon medio o promedio es epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 3 dividido entre 3, la matriz de deformaciones principales, epsilon 1, 0, 0, 0, epsilon 2, 0, 0, 0, epsilon 3, puede escribirse de esta manera. Epsilon promedio, 0, 0, 0, epsilon medio o promedio, 0, 0, 0, epsilon medio, más epsilon 1 menos epsilon medio, 0, 0, 0, epsilon 2 menos epsilon medios, 0, 0, 0, epsilon 3 menos epsilon medio. Como la suma de dos matrices. Una matriz esférica, la primera, y otra, una matriz desviadora.
La primera nos indica que hay cambio de volumen, pero no de forma. O sea, el cubito o va a crecer o va a decrecer. Y la segunda matriz nos indica que hay cambio de forma. Es el efecto de la deformación tangencial. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos. Condiciones de compatibilidad. Bien, nosotros sabemos que epsilon x es igual a la derivada de u respecto de x, epsilon y es igual a la derivada de b respecto de x, y epsilon z es la derivada de b doble respecto de x, ¿cierto? Gamma xy es igual a la derivada de u respecto de y más la derivada de b respecto de x. Gamma xz es la derivada de u respecto de z más la derivada de b doble respecto de x. Y gamma yz es la derivada de b respecto de z más la derivada de b doble respecto de y. Voy a tomar cualquiera de estas deformaciones tangenciales y voy a derivar respecto de x. Por ejemplo, gamma xy respecto de x. ¿Y qué voy a tener? La derivada de gamma xy respecto de x es igual a la derivada segunda de u respecto de x respecto de y, más la derivada segunda de b respecto de x. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a derivar por segunda vez. La derivada segunda de gamma xy respecto de x y ahora respecto de y. Es igual a la derivada tercera de u respecto de x respecto de y, más la derivada tercera de b respecto de x respecto de y. Reordenando un poco, la derivada segunda de gamma xy respecto de x respecto de y es igual a la derivada segunda respecto de y de la derivada de u respecto de x, más la derivada segunda respecto de x de la derivada de b respecto de y. ¿Pero qué es la derivada de u respecto de x y la derivada de b respecto de y? La derivada de u respecto de x es epsilon x. Y la derivada de b respecto de y es epsilon y. Por lo tanto, la derivada segunda de gamma xy respecto de x respecto de y es igual a la derivada segunda de epsilon x respecto de y más la derivada segunda de epsilon y respecto de x. A ver, analizar, y si hubiera alguna pregunta, por favor, me dice.
del activo vertedero. Y, por supuesto, las otras expresiones que vienen de una deducción similar. La derivada segunda de gamma xz respecto de x respecto de z es igual a la derivada segunda de epsilon x respecto de z, más la derivada segunda de epsilon z respecto de x. La derivada segunda de gamma yz respecto de y respecto de z es igual a la derivada segunda de epsilon y respecto de z, más la derivada segunda de epsilon z respecto de y. Para eso, para la... Estas son las tres primeras ecuaciones de compatibilidad. Existen otras más, pero por favor, si hubiera alguna pregunta hasta aquí. ¿Preguntas, jóvenes?
Bueno, aquí nomás quedaremos. Mañana vamos a continuar con esas otras 3 ecuaciones de compatibilidad y con eso habríamos concluido la parte teórica de este tema. Nos reencontramos mañana, jóvenes. Hasta mañana, dice. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias. A ustedes, gracias. Hasta mañana.